En algunos momentos es necesario hacer reformas. Vamos a pensar tal vez en la casa que vivimos. Cuando nosotros vemos esa casa, tal vez esté necesitando hacer una reforma, tal vez de la pintura, tal vez de las estructuras, necesitan ser fortalecidas. Y generalmente es bueno ver que necesitamos hacer reformas. ¿Para qué? Para que la casa no caiga, para que la casa no se derrumbe y cause grandes perjuicios. Ahora, vamos a pensar en nuestra vida. ¿Será que nuestra vida también en algún momento no necesita de una reforma? ¿No necesita en algún momento ser reparada? ¿No necesita en algún momento ser fortalecida? Así como cuando vamos a reformar una casa necesitamos de material y de un buen material. De la misma forma, cuando vamos a pensar en algo importante como es la reforma de nuestra vida, nosotros también necesitamos de un material y un buen material. ¿Y cuál material es ese? Con certeza, el mejor material para reformar la vida es la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero usar en ese momento un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 27. Ese texto hace parte ya del final del Sermón de la Montaña. Para muchos el Sermón de la Montaña fue uno de los grandes discursos de Jesucristo hablando de las verdades del reino de Dios. Y en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27 dice así, palabras de Jesús. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Mi amigo, mi amiga, mi pregunta es la siguiente. ¿Sobre qué usted está construyendo su vida? Porque podemos construir nuestra vida sobre bases frágiles. Bases frágiles muchas veces yendo atrás de los bienes materiales, de las cosas temporales, que ellas no tienen un fundamento sólido y que en algún momento necesitamos pensar y meditar si no está necesitando una reforma, una reestructuración. Y aquí justamente la propuesta de Jesús es que nosotros aprendamos a fundamentar nuestra vida sobre las verdades de la palabra de Dios. Por eso que Él dice así, mira, por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aquí Jesucristo nos está dando algunas orientaciones. En primer lugar, escuchar, oír, aprender la palabra de Dios, que es importante. Y qué bueno que tenemos la Biblia, porque en la Biblia se revela todo lo que es la palabra de Dios. Y mira, debemos aprovechar el momento que vivimos porque vamos a pensar años atrás no había la facilidad de que las Biblias estaban al alcance de la mano de todas las personas. Ahora tenemos Biblias impresas, Biblias de estudio, tenemos Biblia en la internet, entonces tenemos la Biblia al alcance de todos, como nunca antes en la historia. Entonces debemos aprender las verdades de la palabra de Dios. Solamente que aquí Jesucristo nos dice que además de aprender, necesitamos colocar en práctica todas esas verdades que la Biblia nos presenta. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra de Dios y la colocamos en práctica con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué acontece? Comenzamos a reformar, comenzamos a construir nuestra casa sobre la roca. Una roca firme, una roca que tenga fundamentos sólidos para seguir la vida para frente. Porque con certeza, todos los días usted y yo debemos pasar situaciones que nos dejan con mucha angustia, preocupados, abalados y muchas veces hasta da la impresión que vamos a derrumbar. Pero aquí el propio Jesús nos está diciendo, mira, para que usted pueda hacer frente a todas las incertezas de la vida, oiga la palabra y colóquela en práctica para que su vida esté fuerte con mi palabra y con mi poder.
Porque aquí también en ese texto bíblico nos muestra cuando vamos por el camino contrario, cuando comenzamos a edificar nuestra casa sobre los valores, nuestra vida sobre los valores inciertos, sobre las cosas materiales, sobre los bienes transitorios. El versículo 26 dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó, grande fue su ruina. Mi amigo y mi amiga, ¿por qué que vivimos en un mundo en que vemos que la vida de muchas personas se derrumba? ¿Sabe por qué? Porque estamos quedando lejos de la palabra de Dios. Muchas veces para muchos dicen así: mira, la palabra de Dios es un mito, la palabra de Dios son cosas que fueron escritas para asustar a la humanidad, ellas no tienen ni un fundamento. Es por lo contrario. Cuando fortalecemos nuestras vidas con el poder de la palabra, construimos una vida sólida. Cuando nos quedamos lejos de los verdaderos preceptos de la palabra de Dios, es que comenzamos a construir una vida frágil que en cualquier momento puede ir para abajo. Por eso, lo que Dios quiere para su vida, para mi vida, para la vida de toda la humanidad, es que podamos rescatar la palabra de Dios y reformar nuestra vida con las verdades de la palabra de Dios para que podamos tener una vida fuerte, sólida, y que por más que vengan problemas, dificultades, tentaciones, momentos de extrema, situaciones extremas, podamos vivir con esas verdades de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a vivir una vida fundamentada y fortalecida en las verdades de la palabra de Dios.